¿Tienes una tienda Shopify y Home Assistant? Este vídeo te interesa. Hace poco mi mujer y yo hemos creado una tienda online en Shopify y bueno, hemos decidido que estaría bien recibir un mensaje por Telegram cada vez que recibamos un nuevo pedido y que además nos apareciese en la pantalla de nuestro Google Hub para así poder ver fácilmente qué productos necesitamos y bueno, pues a quién se los tenemos que enviar, la dirección y bueno, vais a ver que es muy sencillo hacerlo. Vamos y te lo explico. Muy bien, en esta configuración que vamos a ver hay mucho código, pero no os preocupéis porque básicamente es copiar y pegar. Ya veréis que vais a tener que modificar muy poquita línea. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a nuestro GitHub, que os lo dejo aquí, enlace aquí abajo en la descripción. Vamos al archivo configuración y vamos a copiar esto de aquí. Lo podéis copiar desde aquí o seleccionando todo, control C. Nos vamos a nuestro Home Assistant, a vuestro editor de texto favorito y lo vamos a pegar en el archivo principal, en el archivo de configuración. Una vez lo tenemos copiado, nos vamos a nuestro Home Assistant y vamos a reiniciarlo. Una vez que lo hemos reiniciado, nos vamos a ir a automatizaciones y escenas. Vamos a crear una nueva automatización. En disparador vamos a buscar webhook. Seleccionamos y vamos a copiar. Bueno, antes de nada le damos a ruedecita y vamos a deseleccionar solo accesible desde la red local. Y ahora esto de aquí vamos a copiarlo. Una vez copiado en el portapapeles, nos vamos a nuestra tienda de Shopify. Nos vamos a notificaciones, webhooks, aquí abajo y vamos a crear nueva. Aquí tenemos que decirle el evento que queremos que nos avise. En este caso, creación de pedido. Lo buscamos, aquí está. JSON, vamos a elegir la más reciente y aquí vamos a pegar el enlace, la ID de webhook que hemos copiado de nuestra automatización. La pegamos y ahora esta IP debemos de sustituirla por la IP que utilizamos nosotros para acceder remotamente a nuestro Home Assistant. Que si no sabes cómo hacerlo, te dejo vídeo por aquí arriba, verás que es muy sencillo. Una vez tenemos aquí la IP externa, le damos a guardar y de momento en nuestra tienda Shopify hemos terminado. Nos vamos de nuevo a nuestra automatización y vamos a añadir acción. Vamos a elegir Notify, vamos a buscar el chat de Telegram al que queremos enviar el mensaje, que si no sabéis cómo enviar mensajes por Telegram, os dejo vídeo por aquí arriba y veréis cómo se hace. Elegimos el chat y ahora aquí nos vamos otra vez a nuestro GitHub, nos vamos a Notify Telegram y vamos a copiar esto de aquí. Copiamos por aquí, por ejemplo, y en mensaje o mira, directamente vamos a decir editar en Jam y borramos esto y copiamos lo nuevo. Ya lo tenemos. Recordad, este chat de aquí debéis configurar el vuestro. De aquí, pues si queréis, podéis, lo que está entrecomillado, podéis cambiarlo, podéis poner nuevo pedido en la tienda online Pepito de los Palotes, por ejemplo. Y ya tenemos esto por aquí. Ahora nos vamos otra vez a el GitHub y nos vamos aquí, Input Text, y vamos a copiar todo esto. Volvemos para atrás, nos vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha, editar en Jam, que esto ahora nos va a ahorrar un poquito de faena. Lo vamos a pegar y vamos a ver lo que nos ha hecho. Como veis, nos ha creado 1, 2, 3, 4, 5, 6 acciones que nos hemos ahorrado tener que ir configurándola una a una. Y ahora solamente nos falta una última acción. Pulsamos aquí, vamos a llamar script y vamos a elegir script panel
que si veis el vídeo que os dejo aquí arriba de cómo enviar nuestro panel a nuestro Google Hub, lo creamos en ese vídeo y elegís el vídeo que hayáis creado siguiendo ese vídeo. Lo elegimos y hasta aquí ya tenemos nuestra automatización completada. Guardamos, ponemos nombre y guardamos. Una vez tenemos la automatización, nos vamos a ir a nuestro panel de Google Hub que creamos en el vídeo que os he dicho antes y vamos a editarlo. Vamos a elegir panel, una tarjeta, vamos a elegir Markdown. Aquí lo tenemos. Borramos esto de aquí, otra vez al GitHub y aquí en el archivo Markdown copiamos y lo pegamos. Como veis, a mí ya me salen datos de una prueba que he hecho que se ha quedado guardado en los input text, pero a vosotros de momento os aparecerá en blanco o esto pondrá ahí del pedido. No recuerdo exactamente si os aparece todo en blanco o solamente los datos que se rellenan. Le damos a guardar y ahora vamos a hacer un botón para que se borre cuando hayamos preparado ese pedido y queremos pues eso, que esté vacío para no liarnos y no pensar que nos ha entrado otro pedido y repetirlo. Para ello nos vamos a ir a ajustes, automatizaciones, escena, script. Vamos a añadir script, crear nuevo script, añadir acción. Vamos a llamar al servicio, vamos a poner input text, entrada de texto, establecer y vamos a elegir todos los input text que hemos creado en nuestro archivo de configuración. Vamos a ir eligiendo todos los que nos aparezcan. Y en valor simplemente vamos a dar un espacio y guardamos script. Ponemos nombre. Una vez tenemos el script, volvemos a nuestro panel, editamos, vamos a añadir un botón. En alternar vamos a llamar al servicio. El servicio podemos poner script o borrar pedido. Aquí lo tenemos. Ponemos icono y lo voy a pasar aquí. Y ya tenemos hecho el panel. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a ver cómo nos llega el mensaje por Telegram y cómo aparece en nuestro Google Hub. Para ello, para la prueba nos vamos a ir a nuestra tienda Shopify. En el webhook que hemos creado le damos a enviar prueba. Y ahora vemos que aquí nos ha aparecido el mensaje nuevo pedido en la tienda online Pepito de los Palotes. Sale toda la descripción y desde el pedido, cliente, email, dirección de envío, los productos y el total. Y ahora nos vamos al panel. Como veis, aquí nos aparece el pedido con la ID del pedido, cliente, dirección, los productos y el precio total. Ahora, si le pulsamos al botón que hemos creado de borrar, borra todos los datos y con este botón, como vimos en el vídeo anterior, salimos. Ya has visto que ha sido muy sencillo crear estas automatizaciones. Espero que si tienes una tienda Shopify te haya servido de ayuda. Y nada, si te ha gustado, deja un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y ya sabes, como siempre, nos vemos en próximos proyectos. Hasta luego.